No. Bueno, la negación se simboliza con este símbolo. Eso cuando lo ponemos arriba de un igual decimos aproximado, pero en realidad acá en lógica simbólica significa negación. Entonces vamos a poner acá. Vamos a negar la existencia del límite. Este símbolo es el símbolo de negación. Entonces cuando hablamos de una proposición y la negamos, decimos lo contrario. Decimos que si esa persona es blanca, negar eso significa decir que esa persona no es blanca. No decir que es negra, porque es una cuestión discriminatoria. Negar, en el caso de una igualdad, x es igual a 5. Si yo tengo que negar la expresión x igual a 5, voy a decir x es distinto de 5. Si yo digo que x es menor que 2, la negación de x menor que 2 sería los x mayores o iguales que 2. O si yo digo x es mayor o igual que 3, la negación de x mayor o igual que 3 van a ser los x menores que 3. O sea, lo contrario, ¿sí? En lógica, no todas las proposiciones se niegan de la misma forma. Cuando se niega una implicación significa A implica B, A implica B. Una proposición que decimos, si el triángulo es rectángulo, entonces se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Si nosotros vamos a negar una implicación, la negación de la implicación, la negación de A implica B, se lee como A y no B. O sea, el antecedente y este es el consecuente. Entonces, la negación de una implicación es la conjunción, el antecedente y la negación del consecuente. ¿Qué significa? Que si yo voy a negar que todos los triángulos rectángulos se les puede aplicar el teorema de Pitágoras, entonces decimos si el triángulo es rectángulo y no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Eso sería negarlo. No negamos el antecedente, sino que negamos el consecuente. Y ese entonces, si pasa tal cosa, entonces pasa tal otra. Si está nublado, entonces llueve. Si lo voy a negar, pues si está nublado y no llueve. No digo entonces, transformo el entonces por el i, la conjunción es i. Ustedes sabían esto, por lo menos el i o el o lo manejamos nosotros. Para nosotros el i es intersección y el o son los equivalentes, ¿sí?, a unión, intersección y unión. Entonces, esto sería una intersección, a eso le llamamos conjunción. Conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Bueno, no vamos a explicar en una clase toda la lógica, pero para que tengan más o menos idea de qué estamos hablando, en la lógica simbólica nosotros usamos conectivos, ¿sí?, como lo implica el i o el o. A este le llamamos conjunción, a este le llamamos disyunción, una cosa o la otra, y eso tiene mucho sentido y mucha aplicación como justificación de la matemática, ¿no? La lógica simbólica hace que nosotros trabajemos esto en la intersección de conjuntos. Nosotros decimos A intersección B, nosotros lo leemos como A y B, pero el I tiene ese sentido de la intersección. En cambio, A o B, para nosotros la unión, A o B, en la disyunción es una cosa o la otra. Para que quede un poquito más claro. Tengan cuidado en el vocabulario, porque decir I no es lo mismo que decir O. Entonces, eso es lo que propone la lógica desde el punto de vista de eso que llamamos conjunción y disyunción. Les doy un ejemplo. Si ustedes le dicen vamos a comer
y vamos al cine, no es lo mismo que yo les diga vamos a comer o vamos al cine. ¿Qué entienden ustedes cuando dicen vamos a comer y vamos al cine? Que vamos a hacer las dos cosas. Entonces la intersección, ambas cosas a la vez. En cambio, cuando le digo vamos a comer o vamos al cine, porque no me alcanza la plata, es una cosa o la otra. Eso se llama disyunción. Todo va a depender de la plata. Es una u otra. Esto es un gran problema en las parejas. Siempre que uno propone algo, salen y dicen, vos me dijiste que vamos a ir a comer, y vamos a decir, no, yo te dije que íbamos a comer o íbamos al cine. Vos no escuchaste escuchaste el I, o no escuchaste, mejor dicho. Uno escucha lo que le conviene. Esto después, cuando ustedes tengan estadísticas, en algún momento de la carrera van a tener probabilidad estadística, en esa parte van a ver la importancia que tiene el I o el O, porque uno es intersección y el otro es disyunción. Una cosa es esa intersección como conjunción que se hacen conjuntamente, ir al cine e ir a cenar, y lo otro, cuando hablamos de disyunción, es una cosa o la otra. Eso marca la diferencia entre el I y el O. El implica es algo que nosotros lo venimos usando sin haberlo propuesto, pero son símbolos que explicamos y decimos, bueno, esto implica entonces, esto significa entonces, le llamamos implicación. Esa implicación, decimos, todo esto, o sea, que el X pertenezca a este entorno reducido, implica, o sea, entonces, luego, va a ocurrir que va a caer dentro de otro entorno. Ese implica es, si pasa tal cosa, entonces pasa tal otra. El entonces, el luego, si está nublado, entonces va a llover. O no está nublado, entonces no va a llover, obviamente. Cada una de esas es una proposición. Entonces, lo que se propone acá es negar la existencia del límite. Negar la existencia del límite es decir, bueno, no existe el límite cuando yo me acerco a A. En la definición nosotros hablábamos de, dado una curva, ¿no es cierto?, para un valor A determinado, en un eje Y y un eje X, nosotros proponemos que para este valor A, cuando nos acercamos al valor A, la función se acerca a este valor límite. Entonces decimos, a partir de acá definimos un entorno, con ese entorno venimos acá y definimos otro entorno, que era el A más delta y el A menos delta, y cuando nos acercamos a A, la función se acerca a él. Ahora vamos a negar eso, vamos a decir que no existe el límite. Entonces, para que no exista límite, desde el punto de vista de la lógica, nosotros vamos a negar todo ese corchete. En la negación se transforman los cuantificadores. Hay dos cuantificadores, se llaman para todo y existe, que ustedes ya lo saben o lo estamos usando. Decimos para todo epsilon existe un delta. Negar esto significa que transformamos el para todo en existe, ¿sí?, y el existe en un para todo, y después el para todo en un existe. ¿Por qué? Porque cuando decimos para todos los X, si no es para todos, bueno, será para alguno en particular. Entonces, no estamos diciendo que no existe un X, si no existiera el X, o sea, si el cuantificador universal dejamos de hacerlo existir, no tendríamos variables con que trabajar. Entonces, si para todo X, digo, no, ningún X, no tendríamos, entonces, ¿cómo trabajar con una función si negamos la X? Por eso es que los cuantificadores se transforman el universal en existencial y el existencial en universal. Entonces, una cosa que vamos a aclarar ahí, que esto es un cuantificador universal. Y el existe es un cuantificador existencial. Ustedes ya lo saben leer porque dicen para todo y existe. El para todo siempre viene con se verifica y el existe siempre viene con tal que. Existe tal cosa, existe a tal que ocurre
ocurre lo siguiente. O para todo X se verifica que ocurre tal cosa. Esos son los cuantificadores, que son los que utilizamos acá en estas definiciones. Entonces, cuando vamos a negar esta expresión, decimos, para todo L se verifica que existe un epsilon. Para todo L, estamos hablando de este L, se verifica que existe un epsilon mayor que 0, tal que, ahí tenemos, para todo se verifica, para todo L se verifica que existe un epsilon mayor que 0, tal que, y ahora, para todo delta, seguimos transformando. Fíjense, lo que les quiero marcar es, este epsilon que decía para todo epsilon, acá se transformó en existe un epsilon. ¿Sí? Ahora estamos hablando de, como no hay límite, nos ponemos que el límite cuando x tiende a f de x igual a L, porque estamos diciendo que la no existencia del límite. Entonces decimos, para todo límite, se va a verificar que existe un epsilon mayor que 0, tal que, ahora, en vez de existe, para todo delta, ¿sí? Mayor que 0, se verifica que existe un x que pertenece al dominio de la función tal que, quiero que vean solamente esto, arrancamos acá, el para todo con el existe con el para todo, en delta, se verifica que existe en vez de para todo un x que pertenece al dominio de la función. Ya me pasé. Para todo delta mayor que 0 significa que existe un x, bueno, que pertenece al dominio de la función, y el antecedente que sería x menos a mayor que 0 y menor que delta, y se acuerdan que recién decía que si yo tenía a implica b, la negación de esto era, la negación era a y no b. Entonces la negación sería y f de x menos el límite, en vez de ser menor que epsilon, tiene que ser mayor o igual que epsilon. Para eso sería toda la traducción de la negación del límite. Bueno, vamos a hacer un gráfico, acá tenemos lugar C. Entonces tenemos una función que llega hasta acá y después continúa allí. O sea que cuando nos acercamos al valor A, ¿sí? Diríamos que en teoría habría un límite L que no existe. Entonces la no existencia del límite significa que en un entorno con radio epsilon, esto sería L menos epsilon, esto sería L más epsilon. Entonces al asignar un entorno acá, vemos que por este lado tenemos un delta, pero por el otro lado no, pero nosotros al tomar un delta, caemos ¿dónde? Caemos fuera caemos acá, y con este valor caemos acá, fuera del entorno al límite. Bueno, esto es conceptual, en realidad, en la práctica, esto nos va a llevar al estudio de los límites
laterales. El tema es, vamos a definir un poquito más arriba, el L más epsilon. Bien. Un ejemplo de la no existencia de límite en un entorno sería la función signo. Ustedes saben que está definida para los x distintos de 0, en ese punto de acumulación. Nosotros sabemos que esta función, no sé si recuerdan ustedes, cuando x e y o f de x, cuando x vale 1, el valor absoluto de 1 es 1, 1 dividido en 1 es 1, cuando vale 2, cuando vale 3, siempre es 3 dividido en 3, 4 dividido en 4, 5 dividido en 5, siempre vale 1. Pero cuando tomamos valores negativos, menos 1, menos 2, en valor absoluto se hace positivo, pero como acá está dividido en menos 1 en valor absoluto es 1, 1 dividido en menos 1 es menos 1, menos 2 en valor absoluto es 2, dividido en menos 2 es menos 1. Entonces la gráfica de esa función es lo que llamamos función signo. Entonces, cuando x toma valores positivos, el resultado da siempre 1, y cuando toma valores negativos, el resultado da siempre menos 1, pero acá en 0 no existe. No hay límite. ¿Por qué? Porque la función a la izquierda toma estos valores y a la derecha toma estos valores. Entonces, eso es lo que se llama función signo, porque define el positivo o el negativo. Entonces, allí está presente este concepto de la no existencia del límite. Para que nosotros no vamos a teorizar sobre esto ni hacer demostraciones, nosotros cuando vamos a trabajar la no existencia del límite a través de que los límites laterales son distintos. Un límite por derecha es distinto a un límite por izquierda. Esa no existencia del límite es porque los límites no coinciden. Pero otra de las funciones clásicas que trabajamos nosotros es la función y igual a 1 sobre x. Esa función igual a 1 sobre x que ustedes ya conocen, que hemos trabajado, donde decimos que x tiene que ser distinto de 0, x es distinto de 0, hace que en vez de tomar límites finitos por derecha o por izquierda, o sea, yo sé que a la derecha del punto A, del 0, este sería el punto en cuestión, el 0, nosotros sabemos que a derecha toma valores positivos y a izquierda toma valores negativos. Entonces, a la hora de definir el límite acá, decimos que no existe. Sí vamos a definir que existen los límites laterales, de derecha e izquierda. O sea, acercarme por la derecha o acercarme por la izquierda. En el caso de la función signo, teníamos esa no existencia del límite. Para esta función, ustedes saben que cuando graficamos, no podemos tomar el valor 0 por el denominador, pero cuando nos acercamos al 0, la función tiende al infinito. Pero si nos acercamos por la izquierda, la función tiende a menos infinito, porque si este es un 0 negativo, menos 0,001, el valor va a ser menos 1000. Entonces, por derecha, la función tiende a más infinito. Por izquierda, la función tiende a menos infinito. El asunto es que no existe el límite en ese caso. Solamente sabemos por derecha a qué tendencia tiene y por la izquierda. Eso también nos va a llevar a esa interpretación. Entonces, la no existencia del límite nos lleva a la definición de límites laterales.
Entonces los límites laterales, vamos a ver desde acá. Tienen una definición similar a con la que comenzamos, solamente con la diferencia que lo vamos a simbolizar de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a A, y este decimos que es por derecha. Le ponemos A sub más, supraíndice, significando que nosotros nos acercamos por la derecha, desde un valor a un valor que va decreciendo. En cambio, el límite por izquierda va a ser el límite cuando x tiende a, y vamos a poner sub menos. Límite por derecha, límite por izquierda. Esa va a ser la simbología que vamos a utilizar. Entonces le vamos a llamar f de x límite de f de x igual a L más, y el límite de la función por izquierda como L menos. Entonces, ahí estamos diciendo que vamos a analizar límites por derecha o límites por izquierda, en el caso de esa función. Bien. La misma definición que estaba ahí arriba, que ahí no se ve en la cámara, pero que hablaba de para todo epsilon mayor que 0, se verifica que existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función, y ahora ya no, como estamos analizando solamente por derecha, analizamos desde ese valor, o sea, tomar una más delta y una menos delta, pero nosotros acá no vamos a trabajar por la derecha, o sea, x mayor que a, pero menor que a más delta. O sea, vamos a trabajar en este intervalo, entre a y a más delta. ¿Sí? Este sería el valor a, este sería a más delta. Este valor acá es a menos delta. Entonces nosotros trabajamos entre a y a más delta. Por derecha y por izquierda entre entre a menos delta, que sería este valor, y el valor a. ¿Y eso qué implicaba? Y eso implicaba que la función menos el límite en valor absoluto era menor que epsilon. O sea, es la misma definición, solamente que acá cambiamos el valor absoluto de x menos a menor que delta por x que está comprendido entre a y a más delta. Obviamente que el límite por izquierda va a ser exactamente igual. Para todo epsilon mayor o igual que 0, se verifica que existe un delta, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función, y x es mayor que a menos delta, pero menor que a. Y la definición acá, f de x menos el límite en valor absoluto es menor que un epsilon. El concepto que teníamos antes para los límites laterales. Bueno, esto es la definición simbólica. En la práctica, nosotros vamos a trabajar para que a ver si encontramos por acá un límite.
Bueno, vamos a poner una función exponencial. La función exponencial sería igual 3 elevado a la 1 sobre x. 3 elevado a la 1 sobre x. Entonces, bueno, ¿dónde está el problema? El problema está en el denominador. ¿Hay un denominador? Sí, aunque acá no hay un denominador, en el exponente hay un denominador. Entonces, cuando x vale 0, algo sobre 0 es infinito. Entonces, vamos a analizar qué pasa en el límite cuando x tiende a 0 en la función 3 elevado a la 1 sobre x. Entonces, bueno, cuando x tiende a 0, me queda 1 sobre 0. 3 elevado a 1 sobre 0. Y uno puede decir, bueno, pero 1 sobre 0 dijimos que la división por 0 no existe, pero tiende a infinito. Esperen que lea el chat porque no sé qué me están diciendo. Profe, ¿nos vamos a conectar después? Me mató ahí. No, ahora hacemos todo continuado. Es una sola reunión. Les decía entonces, no se preocupen, yo les voy a avisar. Entonces, 3 elevado a la 1 sobre x. 1 sobre 0, porque x tiende al 0, 1 sobre 0, infinito. 3 al infinito, y 3 por 3 por 3 por 3, eso va a ser recontra infinito. Pero esto ocurre solamente cuando este 0 es positivo. ¿Por qué? Porque si x tiende a 0 por derecha, este sería un 0 positivo. ¿Por qué? Porque a la derecha del 0, 0,0001, positivo. Ahora fíjense lo que ocurre si yo tomo el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Entonces, este sería un 0 por izquierda. ¿Y cómo es un 0 por izquierda? Sería menos 0,001. Entonces sería 3 elevado a la 1 sobre menos 0. O sea que sería 3 elevado a la menos infinito, porque 1 sobre 0 es infinito, pero con signo menos, así como acá tiende al menos infinito, la función 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por izquierda, se va al menos infinito. Pero 3 elevado a la menos infinito es 1 sobre 3 elevado a la infinito. ¿Por qué? Porque se invierte la fracción para cambiarle el signo al exponente. Entonces, 1 sobre 3 al infinito es infinito. Pero ahora me dio el denominador infinito, y 1 sobre infinito tiende a 0. Quiere decir que por derecha la función tiende a infinito, pero por izquierda la función tiende a 0. O sea que tendríamos una función aproximadamente con estas características. Si yo me acerco por la derecha, la función tiende a infinito. Pero si yo me acerco por... Acá va a haber un... Después vamos a analizar todas estas cuestiones. Acá va a haber un valor 1. ¿Por qué? Porque cuando x vale valores muy grandes, cuando x tiende a infinito, cuando tome valores muy grandes, 1 sobre 1.000.000 iba a ser 0,0001, o sea que va a tender a 0 esto. Y cualquier número elevado a 0 da 1, entonces la función se va a ir acercando al 1. Pero a mí lo que me interesa es qué pasa acá en el entorno de 0, o sea, cuando yo me acerco por la derecha, la función se va para arriba. ¿Qué pasa a la izquierda? O sea, cuando x tiende a 0 por izquierda, cuando yo me acerco al 0 por la izquierda, dice que la función tiende a 0, o sea que la gráfica va a ser esto. Entonces, fíjense, por la derecha la función se va al infinito, por la izquierda la función tiende a 0, porque hemos demostrado allí con los signos, ¿sí?,
que si el 0 es negativo, algo sobre 0 es infinito, pero si es negativo es menos infinito, y la inversión de la fracción con exponente negativo hace que nos dé 1 sobre infinito. Y el 1 sobre infinito es 0. Ahí es lo que en la práctica vamos a nosotros a utilizar ese concepto. A ver si podemos... Ya está empezando a hacer un calor terrible. Ayer era un día de pileta, ¿no es cierto? Ya para bañarse. 3 elevado, paréntesis, 1 sobre X. Cierro el paréntesis. Entonces, voy a compartirle la pantalla, obviamente, lo estoy haciendo acá en el graficador, para poder compartírselos. Entonces, ahí está el Grafmatic. Lo están viendo, ¿no? En cualquier graficador que tengan ustedes, he puesto yo allí 3 elevado a la 1 sobre X. ¿Y qué pasó a la izquierda? Y la izquierda, la función tiende a 0. Por derecha la función se va al infinito. La gráfica que yo hice, vean que acá en 1 está esta línea que después vamos a estudiar como asíntota, ¿no? La función se acerca al 1 o se va, cuando uno va a menos infinito en X, la función también se acerca a 1. Podemos agrandar esto. Nos podemos alejar de la pantalla para ver, ¿sí?, esa tendencia. Y ustedes acá cuando van marcando con el cursor, si ven abajo a la izquierda dice menos 0,056, el valor es menos 9 por 10 a la menos 8. No sé si alcanzan a leer, está muy chiquitito, pero la parte inferior izquierda dice en el punto donde yo tengo el cursor. Si yo lo voy acercando al 0, me sale allí menos 0,034, como menos 9 por 10 a la menos 8. Bueno, cuando yo acerco el cursor a la derecha, dice para 0,041, bueno, ahí no, porque tiene... Cuando nos vamos acercando vamos a tener que alejarnos. Y nos vamos con el cursor sobre la función, ven que para 0,4 vale 15, y obviamente si seguimos subiendo, para 0,39 vale 17, si yo voy con el cursor allí, aparentemente es medio difícil. Para 0,6 vale 63, y así podría seguir, bueno, tratando de manipular este graficador. Ahí ya la gráfica prácticamente no se ve. Pero bien, esa sería la gráfica, y esto sería un ejemplo de cómo acercarme por la derecha, cómo acercarme por la izquierda. Aquí en el valor en cuestión, y ahí vemos que la función tiene límites diferentes. El hecho que tenga límites laterales diferentes significa que no existe límite. La no existencia del límite significa que o no existe directamente, que podemos ver algún caso en particular, y si no es porque realmente al analizarlo por derecha y por izquierda los límites no coinciden. Entonces ahí decimos que no existe el límite. Sí vamos a decir que existen los límites laterales, o sea, que existe el límite por derecha y que existe el límite por izquierda. Por izquierda me acerco un valor, por derecha me acerco otro valor. Pero acá me alejo. En este caso de la función signo,
Yo me acerco por derecha, la función toma el valor 1. Yo me acerco por izquierda, la función toma el valor menos 1. Pero en ese punto, en A, en 0, no existe el límite. Sí existen límites laterales, pero no existe el límite. Sería la no existencia. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa, lo que estamos incluyendo acá en esta función, porque tenemos dos casos particulares, que sería que x tiende a infinito o que cuando x tiende a 0 la función tiende a infinito. Entonces vamos a ver dos tipos. Y después la conjugación de los dos. Límites infinitos, o sea que el resultado da infinito, límite infinito, cuando la función tiende al infinito. O límites finitos, cuando x tiende a infinito. Son los dos casos. Después vamos a mezclar ambos. Con la misma definición de límite. Con la misma definición de límite finito. Ahora vamos a cambiar el título. Le vamos a poner límite infinito. Ya saben que el infinito es un 8, como dicen algunos, un 8 acostado, el símbolo de infinito. Entonces, ahora en la definición es el límite cuando x tiende a f de x y no nos da L, nos da directamente infinito. Entonces, en la definición no vamos a cambiar muchas cosas, solamente vamos a decir que a partir del gráfico que hemos tomado recién, para todo epsilon mayor que 0 y el epsilon va a ser este ahora, ¿sí? Se verifica que acá va a haber un delta, el valor A es este, pero en este caso es 0. Y yo a medida que tomo valores entre A más delta y A menos delta, la función ahora no tiene un entorno de f de x menos L menor que epsilon, sino que allí lo que va a cambiar en la definición es que f de x menos L no puede ser porque no hay límite, porque la función tiene infinito. Entonces la función en valor absoluto, ¿cómo es? Mayor que el epsilon. O sea, el concepto gráfico lo van a ver toda la misma simbología. Para todo epsilon mayor que 0 definimos un epsilon acá, que ya no va a ser un entorno con centro en E, sino que a partir de este valor definimos un delta, entonces generamos el A más menos delta. En este caso nos interesa solamente la derecha, a la izquierda ya sabemos que esto va hacia abajo. Pero aquí de este lado, para cada valor que yo me acerco a, cuando x tiende a, yo tomo valores. ¿Y qué pasa con el valor de la función? Va acá. Si me acerco más, y la función se va más arriba. Y si me acerco más, más arriba. Entonces, cuando me acerco a, la función, ¿qué valores toma? Toma valores mayores que ese epsilon. Porque tiende a infinito. O sea, lo único que cambia en la definición es que acá no hay un entorno como había antes de f de x menos L, porque L ahora tiende a infinito. Entonces no podemos tener un entorno con radio infinito. Entonces el valor absoluto de la función va a ser mayor que un epsilon. Ya sea que lo trabajemos por derecha o por izquierda, entonces este epsilon sería acá negativo. Y para ese valor, la función cada vez se va a ir tendiendo
a valores mayores en valor absoluto, digamos a menos infinito. Esa es la definición del límite infinito. Límite infinito, cuando x tiende a un valor finito, cuando x tiende a todas las funciones homográficas, ¿se acuerdan? En los ejemplos son todas las funciones homográficas. ¿Se acuerdan cómo era la función homográfica? Decíamos ax más b sobre cx más d. En todos los casos, cuando decíamos que el denominador tenía que ser distinto de cero, esto tiene que ser distinto de cero, ¿por qué? Porque cuando se hacía cero, algo sobre cero tendía al infinito, y ahora vamos a tener límites infinitos. ¿Para qué valor de a? Y bueno, cuando yo tome el cx más d, distinto el cero, entonces x tiene que ser distinto de quién, de menos d sobre c, ¿no? El d pasa para allá restando, si esto es una desigualdad, y el c pasa dividiendo. Este valor es al que vamos a hacer tender nosotros el límite de x que tiende a menos d sobre c. ¿Y qué pasa cuando tiende a menos d sobre c? Y el denominador se hace 0. ¿Y qué pasa cuando sea el 0? La función tiende a infinito. Todas las funciones homográficas van a tener entonces en este valor de x, ¿qué cosa? El valor del límite infinito. Después vamos a ver que todas esas funciones homográficas que están acá son todas hipérbolas, que corresponden a una cónica que vamos a estudiar desde el punto de vista de la geometría, no del análisis matemático, no como funciones, sino como ecuaciones. ¿Se entiende hasta acá? En vez de tomar límites infinitos, vamos a tomar ahora límite finito para x que tiende a infinito. Entonces, la otra contrapartida de esto sería la misma función, pero ahora analizamos cuando x se va hacia el infinito. Entonces va a haber un entorno x menos a, y no, porque si me voy hacia el infinito no puedo generar un entorno reducido. Entonces esta parte no me sirve. Pero generamos lo mismo, un épsilon, de tal forma que para más o menos épsilon, la gráfica del otro lado es así, para más o menos épsilon acá, justo en torno al 0, ¿qué pasa? La función toma un valor acá, delta. Pero yo no voy a tomar valores dentro de un entorno reducido, sino que me voy a alejar y decir x tiende al infinito. X que tiende a infinito. Entonces vamos a decir el límite para x que tiende a infinito de una función f de x y me da un valor finito, L, si solo si la misma definición de para todo épsilon mayor que 0, se verifica que existe un delta que es mayor que 0, tal que, y ahora, bueno, para todo x que pertenece al dominio de la función, como siempre, se verifica, y ahora yo no puedo tomar este entorno reducido a, ¿por qué? Porque no estamos definiendo un punto A, porque A en realidad ahora es esto, es infinito. Entonces puede existir un entorno con un centro en el infinito, y no existe en el infinito el centro. Entonces, de la misma forma, tomamos a x en valor absoluto mayor que delta. Entonces, para valores de x que sean mayores que delta, ¿qué pasa con la función? Me acerco acá, y si vengo acá, me acerco acá. Y allá en el infinito, ¿a qué valor va a ser? Y allá en el infinito, como esto sigue bajando y sigue bajando, cada vez que yo le asigne valores mayores que delta, la función a dónde se acerca al límite. En este caso se acerca a 0. Eso implica, esto continúa acá, ¿no es cierto? Eso implica, ahora sí, que f de x menos el límite en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos transformando esta definición del límite finito en dos casos. Si x tiende al infinito,
Si x tiende a, la función tiende al infinito. Entonces sacamos el entorno reducido f de x menos L por f de x mayor que epsilon. En este otro caso, cuando x tiende a infinito, cuando me voy al infinito, la función sí se acerca a un valor finito. Entonces existe acá un entorno. Pero ¿qué hacemos con los x? Y bueno, los x tienen que ser en valor absoluto mayor que un determinado valor delta. Entonces, a partir de ese valor, definimos la relación entre el epsilon y el delta. Cuanto mayor es delta, más chiquito es el epsilon. Acá, cuanto mayor es el epsilon, más chiquito es el delta. Son los dos casos que se definen que el límite de infinito para x que tiende a un valor finito, o que el límite de finito para x que tiende a un valor infinito. Son los dos casos, límites infinitos o para x que tiende a infinito. Y si juntamos los dos casos, no habría, o sea, si la función tiende al infinito cuando x tiende a infinito, todas las polinómicas, cuando x tiende a infinito, la función se va al infinito. Tengo x a la quinta, x a la sexta, x al cuadrado solo, o la recta. Cuando x tiende a infinito, la función toma un valor infinito. Entonces, infinito para infinito, una función donde el límite es infinito, cuando x tiende a infinito y me da infinito, va a tener la misma definición con la diferencia que vamos a tener x mayores que delta y f de x mayores que epsilon. O sea, se van a conjugar las dos expresiones. A ver. Por acá. Límite infinito para x que tiende a infinito. Esto se dice no acotado, ¿no? En vez de x que tiende a infinito, no acotado, porque en realidad no existe una cota. Cuando pensamos que x tiende a infinito, no hay cotas superiores porque no sabemos cuánto es el infinito. Entonces, en ese caso, para el límite infinito y de x que tiende a infinito, la definición sería parecida a las otras para todo epsilon mayor que 0. Existe un delta mayor que 0. Para todo epsilon mayor que 0 se verifica que existe un delta mayor que 0. Y para todo x que pertenece al dominio de la función, tal que para todo x pertenece al dominio de la función, y x en valor absoluto es mayor que delta, implica que f de x en valor absoluto es mayor que epsilon. Entonces conjugamos acá los dos. Fíjense que acá teníamos x mayores que delta con un entorno. En el anterior teníamos un entorno de x con la función mayor que epsilon. Y acá, si unimos las dos, tenemos los x mayores que delta y el f de x mayor que epsilon. ¿Cuándo? Bueno, cuando tengo una función, obviamente, que cuando x tiende al infinito, ¿sí? X se va al infinito, la función se va también al infinito. Después le podemos cambiar los signos, es decir, cuando x tiende a menos infinito o a más infinito, cuando da más infinito o da menos infinito, que sería
en vez de poner mayores que epsilon, menores que menos epsilon. O sea, cuando tiende a menos infinito, menores que este valor o mayores que este valor. Es solamente cambiar el signo de acuerdo a la tendencia, si es al más infinito o al menos infinito, o si x tiende a más infinito o si x tiende a menos infinito. Entonces, el x en valor absoluto es mayor que menos delta, o sea, menor que menos delta o mayor que delta. La combinación de esos cuatro casos con los signos nos definiría entonces los límites infinitos. Bueno, sobre esa teoría, se puede demostrar, hacer una demostración teórica de cómo encontramos la relación. En todos los casos decimos para todo epsilon existe un delta, para todo epsilon existe un delta, ¿sí? Para todo epsilon existe un delta, o sea que hay una relación. Es obvio, cuando mayor es el delta, menor es el epsilon, o sea, están relacionados. Yo elijo un epsilon y eso me condiciona un delta. En todos los casos, acá a la izquierda lo mismo, cuando yo elijo un delta más chiquito, el epsilon es más grande o viceversa. Si el epsilon, este valor es mucho mayor, entonces el delta es mucho menor. Pero esa relación de existencia existe. Entonces, para la función, vamos a poner un ejemplo acá. Para la función 1 sobre x, vamos a suponer que tenemos igual a 1 sobre x. Esta es la función f de x. Entonces, si nosotros analizamos de que f de x en valor absoluto es mayor que epsilon, eso va a implicar entonces que si yo reemplazo el valor de la función es 1 sobre x. Entonces 1 sobre x en valor absoluto es mayor que epsilon. Vamos a analizar que en el límite de x que tiende a 0, 1 sobre 0 da infinito. Entonces, partimos de f de x es mayor que epsilon. ¿Quién es f de x? 1 sobre x es mayor que epsilon. ¿A qué tenemos que llegar? A x menos a menor que delta. Y el a es 0. Entonces, ¿cómo hago para llegar a x menos a? Y bueno, en este caso, a esta expresión 1 sobre x en valor absoluto mayor que epsilon, le elevo la menos 1 y le elevo la menos 1. Esto es una propiedad uniforme, ¿no? ¿Se acuerdan? Aplicamos a ambos miembros la misma operación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros invertimos una fracción? Eso me imagino que ustedes sabrán, si yo tengo que un tercio es menor que un medio, porque un tercio es 0,3333 y un medio es 0,5, ¿verdad? Si ustedes elevan al cuadrado, perdón, si elevan a la menos 1, ambos miembros, entonces este un tercio se transforma en ¿quién? En 3. Y este un medio se transforma en 2. ¿Qué pasó con el menor? ¿Sigue siendo 3 menor que 2? No, ahora 3 es mayor que 2. O sea que cuando ustedes tienen una desigualdad y la invierten, elevar a ambos miembros a la menos 1 hace que ese menor se transforme en mayor o viceversa. Significa que si yo elevo a la menos 1, ¿qué va a pasar? Me va a quedar x. Perdón. Si yo invierto esto, me queda x. Si invierto el epsilon, me va a quedar ¿qué cosa? 1 sobre epsilon. Pero el mayor, ¿cómo va a ser? Menor. Entonces, partimos de la definición. Esto era para la demostración de que cuando x tiende a 0, la función me da infinito. Entonces, la relación entre el epsilon y el delta, llegamos a x menor que 1 sobre epsilon. Pero uno podría decir que x menos 0, total, x menos 0, ¿cuánto es? X. Me estoy olvidando el valor absoluto. Que x menos 0 es x. Porque tenía valor absoluto 1 sobre x, lo di vuelta, me quedó x en valor absoluto, le resto 0, es menor que 1 sobre epsilon. Entonces, ¿quién es este?
Y esta es la expresión que decía x menos a menor que delta. Quiere decir entonces que el delta, ¿quién es? 1 sobre epsilon. Ese sería, partiendo de que delta vale 1 sobre epsilon, hago todos los pasos al revés y llego a que la función es mayor que epsilon. Lo único que me determina acá es que cuando más grande es el epsilon, más pequeño es el delta. Y eso es cierto. Volvemos al gráfico. Que está arriba. Recuerden lo que estoy diciendo. Delta es igual a 1 sobre epsilon. Entonces, en este gráfico que habíamos hecho nosotros, si yo digo que el delta es 1 sobre epsilon, y el epsilon en vez de 10 tomo 100, en vez de 1 sobre 10 tomo 1 sobre 100, el delta va a ser 0,01. Entonces, cuando mayor es el denominador, el cociente se hace más pequeño. Entonces, cuando este epsilon lo llevo cada vez más arriba, más pequeño va a ser el delta. Ese sería un ejemplo de cómo justificar esta teoría de que cuando yo asigno a X valores dentro de un entorno reducido, la función no tiende a un entorno, sino que la función tiende a irse hacia el infinito. Bueno, todo eso es teoría, ¿no? En la práctica, como les dije el otro día, para salvar indeterminaciones aparecen métodos algebraicos que no se pueden demostrar y justificar a través de la teoría y solamente relacionar el delta con el epsilon para justificar estos conceptos. Pero la práctica es esto de salvar indeterminaciones. Lo que se enseña en la secundaria no es todo esto conceptual, porque esto lo volvería, así como se están mareando ustedes. Imagínense un chico de 15 años o 16 años que recibe toda esa información de golpe. Esto lo tenemos que hacer muy pausado, con muchos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Enseñarles a resolver indeterminaciones. De las más básicas, como hicimos el otro día. Plantear el polinomio y ver qué sucede cuando x tiende a, bueno, tomar la calculadora y hacer todos los cálculos necesarios. Nosotros vamos a hacer eso, a mostrar cómo se salvan todas esas indeterminaciones a partir de los límites. En el caso de, digamos, en la parte práctica, tenemos que guiarnos por estas dos, que ahora van a ser tres cuestiones, que ustedes tienen que empezar a adoptar, que son plantearles el límite, resolvérselos con la calculadora para ver cómo se salva la indeterminación haciendo cálculos manuales, donde x tiende a... Y si me dicen, pero ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? Bueno, el valor es muy grande. Pongo 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 8, 1 por 10 a la 10. O sea, 1 millón, 1 billón, 1 trillón. O sea, 10 a la infinito. Que la calculadora hasta cierto rango lo acepta. Eso lo van a probar y lo van a verificar ustedes. Te van a probar con 10 a la 10 y van a sacar un resultado. Van a poner 10 a la 20 y le va a dar error la máquina porque no tiene capacidad para resolver tantos números. La máquina tiene una determinada capacidad. Ustedes lo van a descubrir en sus máquinas como práctica. Entonces, punto número 1, toma la calculadora, se les enseña cómo resolver con la calculadora un límite. Punto número 2, lo llevan al pizarrón, a la hoja, y dicen, bueno, acá se aplica, para llegar a este número, aplicamos la división por Ruffini, como hicimos el otro día. O multiplicamos y dividimos por el conjugado si hay una raíz. O ya vamos a ver otros límites notables. Con sustituciones, con las herramientas que uno les puede enseñar. Yo les voy a enseñar algunas, para salvar algunas indeterminaciones, algunos métodos, pero ustedes en la secundaria se van a abocar, si les llega a tocar, a lo más básico, a enseñarles 2 métodos y punto. Si están en una escuela común, si están en una escuela privada, si están en una escuela industrial, ahí van a tener que aplicar un poquito más de métodos. Les dije 3 formas. La tercera forma va a ser ¿cuál? Llevarla a la gráfica, la función. Entonces en la gráfica la alejamos, la acercamos a la pantalla y vemos la pantalla del gráfico, lo agrandamos, pues modificamos las escalas para que vean ellos cómo es la tendencia, hasta que encontremos
una visual que les permite interpretar que la función no tiende a infinito, tiende al valor A o al valor que sea. Eso es la tarea, creo yo, en el futuro que tienen que interpretar ustedes. Cuando a mí me enseñaron esto, no me enseñaron a calcularlo con la calculadora, solamente me llevaron y aplicaron todos los métodos. Bien, estos métodos no terminan acá, porque en la continuidad de este análisis matemático nosotros vamos a ver derivadas. Cuando veamos derivadas, como una aplicación del límite, vamos a encontrar unos teoremas y dentro de esos teoremas una reglita que se llama regla del L'Hopital, que hace que cuando derivemos estas funciones podamos salvar también las indeterminaciones. O sea que va a haber un cuarto método para resolver límite. Pero ese método va a llegar recién cuando ya estemos sabiendo perfectamente derivar y toda la teoría de derivadas para poder aplicar eso. Bueno. Hasta acá llegamos porque la otra parte es un poco más larga. Bueno, a partir de ahora vamos a hacer las clases así, de una sola tirada, de 1 hora 20 aproximadamente, que es lo que correspondería a un módulo en el profesorado, o sea, 2 horas reloj, que esas 2 horas de 40 minutos. Nada más que ahora con esta cuenta que es pro, digamos que no tiene límite, no se nos va a cortar como antes cuando uno estaba hablando y nos quitaban la cámara de golpe, sino que nosotros vamos a cerrarlo cuando nosotros podamos. Nosotros querramos, mejor dicho. Preguntas. Igual estas grabaciones las vamos a subir al canal, como siempre, para que después puedan repasar ustedes los conceptos. Ustedes ya tienen la posibilidad de, teniendo una idea somera de esto, bueno, ya ir al libro y profundizar y ver más ejemplos. Inclusive los libros traen demostraciones que son bastante tediosas en algunos casos, pero ya están en condiciones de tener una base suficiente como para poder leer ustedes el libro. Bueno, no escucho preguntas. Nada, como día de lunes están bien. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos el miércoles al mediodía para continuar con esto de límites. Chicos, que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao.